¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, ofrece una conferencia de prensa por los logros del gobierno de Luis Arce Catacora en su primer año de gestión como presidente de Bolivia. Además, habla al respecto de las movilizaciones convocadas para este lunes 8 de noviembre, cuando Luis Arce también dará su informe de su primer año de gestión. Escuchemos las palabras de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y luego continuamos. Gracias. Buenas noches, hermanas y hermanos. Saludar a nuestro querido pueblo de Bolivia desde aquí, desde Santa Cruz. Agradecer la presencia de los medios de comunicación, a través de ustedes dirigirnos a toda la población que nos sigue desde los distintos medios, desde las redes sociales. El motivo de esta conferencia de prensa es fundamentalmente dirigirnos al pueblo cruceño, al pueblo boliviano, en relación a algo que es la principal preocupación de las familias bolivianas, de las familias cruceñas, que tiene que ver con la estabilidad, que tiene que ver con la certidumbre, que tiene que ver con el ingreso de las familias, que tiene que ver con la economía de las familias, que tiene que ver con la generación de empleo de las familias, que tiene que ver con mejores días para nuestras hijas, para nuestros hijos, que es lo que todas y todos buscamos. Hace un año encontramos nuestro país en una profunda crisis económica. Miles y miles de familias lastimadas en su economía. Una crisis económica que no experimentábamos en esa magnitud desde los años 50. Hemos cerrado el año 2020 con un decrecimiento económico de más del 8%, una tasa de desempleo abierta urbana que prácticamente se duplicó en nuestro país. Volvió a aumentar el índice de la pobreza, volvieron a aumentar las brechas de las desigualdades entre ricos y pobres, las desigualdades económicas y sociales. Miles de empresas se cerraron. Muchas familias bolivianas experimentaron niveles de hambre, niveles de desesperación, niveles de dolor dentro de las familias que vieron realmente su bolsillo, sus ingresos afectados. Y esto empezó en los 21 días de paro que se determinaron el año 2019. Ahí empezó el frenazo a nuestra economía, que venía creciendo, que venía dando resultados reconocidos a nivel nacional e internacional. Cada día de paro le significa a nuestro país más de 100 millones de dólares en pérdida. Esto significa que en los 21 días del paro se perdieron más de 2.000 millones de dólares. Y esto, más allá de la cifra, ¿cómo impactó? Especialmente en usted, hermana y hermano, que nos ve en este momento a través de los medios de comunicación, que vive de su trabajo, que vive de lo que gana al día, que es la responsable o el responsable de llevar cada día a su mesa un pan para sus hijos. Toda esa pérdida determinada de manera irresponsable por quienes posiblemente tienen su vida asegurada, por quienes posiblemente no viven de lo que ganan al día, porque quizás ellos y sus próximas generaciones tienen su futuro asegurado, pueden parar muchas veces porque tienen su heladera llena para un mes, pero esa no es la situación de la mayoría de las familias. Esa no es la situación de las familias a quienes se les carga a las espaldas
estas determinaciones totalmente irresponsables, atentatorias contra nuestra economía, atentatoria contra la economía de las familias bolivianas. Y en ese sentido, valoro y valoramos como gobierno todas las manifestaciones desde los distintos puntos de nuestro país que se han dado en el transcurso de estos días, rechazando de manera contundente este paro que se ha convocado por parte de algunos grupos que en realidad utilizan algunos pretextos justamente para determinar estas medidas que le afectan a usted, boliviana, boliviano, cruceña, cruceño, que conocemos muy bien lo que significa un paro para nuestra economía. En ese sentido, hoy hemos recibido pronunciamientos de trabajadoras, trabajadores gremiales, transportistas, comerciantes, micro, pequeños, medianos empresarios, porque un paro le afecta a todos, pero fundamentalmente a los pequeños, fundamentalmente a los medianos, a todas esas personas que emprenden también su negocio con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y que un día de paro, por supuesto, les significa una gran pérdida económica. En esa situación encontramos nuestro país, y básicamente, como es de conocimiento del pueblo boliviano, justamente en sintonía con un pueblo cruceño, con un pueblo boliviano que es trabajador. El pueblo boliviano es profundamente trabajador, que estaba con una preocupación muy grande en torno a su economía, que el 18 de octubre, de manera contundente, el año 2020, votó por la estabilidad, votó por la certidumbre, votó por el crecimiento con justicia social, votó por el modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano que había traído durante muchos años certidumbre, estabilidad política, estabilidad económica y estabilidad social al pueblo boliviano. Durante este año trabajamos principalmente en tres grandes ejes: uno referido a la lucha conjunta contra la pandemia, otro referido a la recuperación del derecho a la educación, pues el año 2020 fue clausurado, el año escolar, generando realmente un daño a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, en términos de educación, y volviendo a generar brechas entre campo y ciudad, entre distintos niños en función a sus niveles de ingreso. Y fundamentalmente el gran tercer pilar, la reconstrucción económica y productiva de nuestro país. Durante este año hemos retomado las riendas de la conducción económica en función a los intereses del pueblo boliviano, en función a lo que le interesa a las familias bolivianas para mejorar sus ingresos, para mejorar los empleos. Hemos estado creciendo al primer semestre a más del 9%. La tasa de desempleo ha bajado del 11,6% al 6,5%. En los primeros 10 meses de nuestra gestión de gobierno hemos generado más de 900.000 nuevos empleos en nuestro país. Esto significa casi 1 millón de nuevos empleos durante un año de gestión. Y eso se debe no solamente a que hemos restituido un modelo económico al servicio del pueblo, que vincula lo económico con lo social, sino que fundamentalmente se debe al trabajo de cada uno y cada una de ustedes, al trabajo de cada boliviana, de cada boliviano, de cada cruceña, de cada cruceño que con su esfuerzo está haciendo que de manera conjunta y en unidad estemos saliendo adelante. En este sentido, también quiero referirme al Plan de Desarrollo Económico y Social.
Nuestra Constitución Política del Estado establece como una competencia privativa del nivel central la planificación, la generación de directrices nacionales, de directrices generales que guían la planificación en todos los niveles subnacionales y en todos los niveles de entidades públicas en nuestro Estado plurinacional. Retomamos la importancia de una planificación en nuestro Estado porque la planificación nos da un horizonte, nos genera justamente esa imagen de futuro que estamos queriendo construir. Desde el año 2006 empezamos a planificar nuestra economía, a planificar el desarrollo productivo, a planificar el desarrollo social, a planificar la redistribución de los ingresos para que puedan generarse mejores condiciones de vida para todas las bolivianas y bolivianos. Hemos aprobado planes de desarrollo que han dado certidumbre y estabilidad a nuestra población. El Plan de Desarrollo Económico y Social, el último que estuvo vigente en nuestro país hasta el año 2020, desde el año 2016, también establecía lineamientos generales y más del 90% de los gobiernos nacionales justamente establecieron objetivos comunes en base a este plan macro, que lo que genera son lineamientos para que todos los niveles subnacionales puedan luego desarrollar sus planes departamentales y en función al plan nacional y a los planes departamentales también los gobiernos municipales puedan estar acompañados. La idea es justamente establecer toda esta coordinación en base a lo que el pueblo boliviano ha decidido, en base a lo que el pueblo boliviano ha votado en un plan de gobierno que nosotros presentamos. Nuestra normativa vigente establece que en el primer año de gobierno nosotros tenemos que presentar al pueblo boliviano nuestro plan de desarrollo económico y social, que en este caso está orientado a la reconstrucción económica, a la reconstrucción productiva de nuestro país para el vivir bien de todas y todos los bolivianos, que ese es un horizonte que compartimos. El Plan de Desarrollo Económico y Social nunca, ni en el pasado, ni hoy, atenta contra ningún tipo de autonomía. Es más, dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social, justamente uno de los objetivos que está establecido es el fortalecimiento de los niveles de autonomía que existen, es el fortalecimiento de la coordinación entre todos los niveles. ¿Quién pudiera oponerse a los objetivos que establece el Plan de Desarrollo Económico y Social, donde se establecen niveles de crecimiento en promedio de 5,1%? Se establece un nivel de inversión pública de más de 33.000 millones de dólares que van a ser inyectados a nuestra economía. Se establece una reducción considerable de la pobreza, de las desigualdades, y se establecen objetivos comunes y compartidos que hemos ido recorriendo en todos los territorios: el desarrollo productivo, la industrialización de nuestros recursos naturales, la sustitución de importaciones, la generación de empleo, la construcción de un país con seguridad y soberanía alimentaria, que nos convirtamos realmente en un país no solo productor, sino también industrializador, que genere valor agregado, donde se consuma lo nuestro, donde se valore lo que todas las bolivianas y bolivianos producimos. Hay parte de los objetivos que están establecidos en este Plan de Desarrollo Económico y Social, donde se establece la reducción en la desigualdad de los ingresos, se establece la reducción de la tasa de desempleo, se establece industrias nacionales como de fertilizantes, industrias alimentarias, de frutas, de hortalizas, la industria farmacéutica, la industria nacional de distintos recursos naturales que tenemos como el litio, la planta de urea, la industria de química básica,
el Plan de Desarrollo Económico y Social Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien hacia la sustitución, hacia la industrialización con sustitución de importaciones, establece lineamientos de una planificación sólida a mediano plazo, propuesto por el órgano ejecutivo en estricto cumplimiento a lo que establece la Constitución Política del Estado, en estricto cumplimiento a lo que establece un sistema integral de planificación. Y en ese sentido, el Plan de Desarrollo Económico y Social lo que pretende es justamente dar estabilidad, dar certidumbre a la población boliviana, a la población cruceña, a la población en todos los departamentos de nuestro país, para que justamente se sepa hacia dónde estamos yendo. Y en función a estos lineamientos es que hacen su planificación los gobiernos departamentales, municipales, las universidades, en el marco de sus competencias, en base a estos grandes lineamientos estratégicos que hemos establecido. Por lo tanto, quienes están utilizando el Plan de Desarrollo Económico y Social, que ya antes teníamos un plan en vigencia, que fue justamente a partir de ahí que se trabajó en la planificación los distintos niveles nacionales, en función a estos lineamientos generales, quienes hoy se oponen, por supuesto que es una nueva excusa como se está utilizando distintas normativas, que en el fondo lo que se plantea, a lo que se están oponiendo algunos grupos es al éxito económico y social que puede tener el pueblo boliviano, que está volviendo a conseguir, que está volviendo a reactivar. Se oponen justamente a que nuestro país crezca, a que el pueblo boliviano viva bien, a que el pueblo boliviano vuelva a recuperar ese camino de certeza, de certidumbre para todas y todos. Así que en ese sentido hacemos nuevamente un llamado a estos grupos que de manera irresponsable, sin realmente conocer la realidad económica y social de tantas familias que lo que en este momento quieren es trabajar. Bolivia quiere trabajar, el pueblo boliviano quiere trabajar, quiere volver a recuperar justamente el nivel de estabilidad, de crecimiento, de certidumbre que teníamos como Bolivia. No podemos atentar contra la economía de las familias. Y usted, trabajadora, trabajador gremial, transportista, trabajadora del hogar, compañeros constructores, micro, pequeños, medianos empresarios y también los grandes, porque este tipo de medidas afecta a todos los sectores económicos, pero como les digo, fundamentalmente a quienes viven de lo que ganan al día. Nuestro gobierno nacional no ha emitido ni emitirá ningún tipo de normativa que atente contra el bolsillo del pueblo boliviano. En ese sentido, nosotros no podemos ni debemos dejar guiarnos por aquellos grupos que en realidad no buscan el bienestar del pueblo boliviano, por aquellos grupos que no respetan la democracia, por aquellos grupos que a nombre de la cruceñidad señalan que tienen los gobiernos, que falta el segundo round, que no van a declinar hasta que renunciemos. A esos grupos, es frente a esos grupos que durante todos estos días se han pronunciado las fuerzas sociales de toda Bolivia. Hay un pueblo que se ha manifestado en las urnas en relación no solamente a la democracia, sino también en relación a la economía y al país que queremos construir. Aquí estamos y aquí estaremos justamente atendiendo a la voluntad del pueblo boliviano, atendiendo a la voluntad del pueblo cruceño de reconstruir nuestra patria, de seguir avanzando, de seguir recuperando y volver a liderar el crecimiento económico como lo teníamos hace un año, un crecimiento económico con justicia social, un crecimiento económico con redistribución del ingreso.
Las bolivianas y bolivianos no paran, las bolivianas y bolivianos trabajan por mejores días para su familia, las bolivianas y bolivianos estamos saliendo juntos adelante, estamos saliendo a ese horizonte en base a ese país con el que nosotras y nosotros soñamos. Muchísimas gracias. Ministra, referente ya a la movilización del día lunes, respecto de lo que viene la aprobación de esta ley, ¿será posible la aprobación para poder evitar este tema en plano cívico? ¿Se va a acercar a los sectores al diálogo? ¿Qué va a pasar? Nosotros hemos estado en reuniones permanentes y esto a nivel nacional con distintas federaciones de trabajadoras, trabajadores gremiales, transportistas, explicando que esta ley no afecta en absolutamente nada a ninguna y a ningún trabajador gremial, a ninguna y a ningún trabajador boliviano que se gane honestamente fruto de su trabajo, fruto de lo que cada día con su esfuerzo consigue y construye. Esta ley, por supuesto que no atenta contra los intereses y así lo hemos ido manifestando, así los hemos ido explicando y fruto de eso es que, como ustedes, hermanas y hermanos de la prensa, han podido estar viendo durante esta jornada, hay pronunciamiento de miles y miles de trabajadoras y trabajadores gremiales señalando que ellos no van a parar, señalando de que esta ley no atenta contra sus intereses y que lamentablemente algunos grupos que no cuentan con base social, que no cuentan con el respaldo del pueblo, quieren confundir al pueblo utilizando estas leyes como pretexto porque en el fondo lo que buscan es la desestabilización, en el fondo como buscan es la confrontación entre bolivianas y bolivianos. Y ahí muchas veces, como ustedes han podido ver, si bien están queriendo decir que son los gremiales, las trabajadoras y trabajadores gremiales en la mayoría de absolutamente todas las federaciones nos han señalado que no está de acuerdo con este paro, así lo han manifestado, solamente que estos grupos no van a salir a decir directamente cuáles son sus objetivos políticos de fondo, aunque en realidad cada vez que hablan y cada vez que se salen a expresar a nombre de la cruceñidad dejan entrever de manera clara cuáles son esos objetivos, como lo han señalado, buscar segundos rounds, tener la receta, hacer que renuncie el gobierno que fue democráticamente electo. Eso por supuesto que no va a suceder. Aquí hay un pueblo con mucha conciencia respecto a lo que ha decidido en las urnas de manera democrática y respecto a lo que nosotros necesitamos y buscamos como país. Así que hay realmente una lectura que no está en sintonía con lo que el pueblo quiere en este momento, que es trabajar, con la principal preocupación del pueblo boliviano que tiene que ver con sus ingresos, que tiene que ver con su economía, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con mejores vías. Ministra, ¿qué va a pasar entonces con este grupo? ¿Se lo va a convocar para poder evitar un paro el día lunes o qué va a pasar? Nosotros hemos estado explicando a nivel nacional, como les señalaba, hemos estado en permanentes reuniones, en permanentes convocatorias desde los distintos ministerios. Personalmente he estado también en reuniones con distintos sectores, no solo estos días, sino las semanas pasadas con dirigentes. Esas fueron las palabras de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, quien ofreció una conferencia de prensa para enumerar los logros del gobierno de Luis Arce Catacora. Criticó las movilizaciones convocadas para un paro indefinido desde el 8 de noviembre por el sector de los gremiales y los cívicos en Bolivia. También le manifestó su agradecimiento a los sectores sociales que están respaldando el gobierno de Luis Arce Catacora. Enumeró los cambios que representa la gestión de Luis Arce Catacora como presidente de Bolivia. Al respecto de las palabras de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes frente a lo que manifiesta la ministra de la Presidencia?
¿Creen que realmente son logros los que enumera la ministra de la Presidencia sobre la gestión de Luis Arce Catacora? ¿Qué opinan sobre la posición oficial del gobierno nacional frente a las movilizaciones anunciadas para este próximo lunes 8 de noviembre? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada.